Hola, estimados alumnos de Ingeniería de Software 2. Quiero prepararles unos materiales que básicamente son pequeños resúmenes de las unidades que ya habíamos visto hasta que hubo el paro por la pandemia. La idea es un poquitito rememorar las cosas más importantes de cada unidad. Justamente estas unidades que son de la 1 a la 4 van a abarcar en la primera prueba parcial que tendremos apenas volvamos a las clases virtuales en agosto. Así que empezamos ahora con la unidad 1, que es conceptos de diseño. Eh, Antes de desarrollar cualquier sistema, cualquier software, cualquier aplicativo, uno primero tiene que diseñar eh, qué va a contener ese sistema, ese aplicativo, ese software. Ok, entonces la idea es un poquitito programar, diseñar, como su propio nombre lo indica, verificar qué es lo que va a tener en términos de funcionalidades y en términos de datos. No es simplemente salir a codificar. Por supuesto que dependiendo de la complejidad del aplicativo va a haber menos o más diseño. Eso se adapta, por supuesto, al proyecto, pero les puedo asegurar que hasta el aplicativo más simple tiene que tener una etapa de diseño. Por supuesto que va a ser mucho más corta que un sistema más complejo. Y empezamos con esta frase que ven en pantalla que dice que el milagro más común de la ingeniería de software es la transición del análisis al diseño y de este al código. Yo la interpreto de la siguiente manera. El usuario final utiliza el sistema ya terminado, el software ya terminado. Él está feliz si es que cumple con sus requisitos, si cumple con las funcionalidades que estaban esperando y más aún si tiene un buen rendimiento, etcétera, si es fácil de usar. Pero él no se imagina, capaz, todo lo que está por detrás. Y cuando hablo de lo que está por detrás, no es simplemente el código fuente que puede ser en cualquier lenguaje de programación, sino todo el trabajo de diseño, de cómo una idea salió de un usuario o de varios usuarios y a través del ingeniero de software y de los desarrolladores eso se transformó en un sistema ejecutable. Entonces es bueno entender el concepto de diseño eh, a nivel global, qué es diseñar, cuando se diseña la planta de una casa, cuando se diseña una ropa, cuando se diseña un auto, entender ese concepto de diseño, pero también, por supuesto, llevando al lado de software, que es lo que nos interesa. Y van a encontrar en literaturas distintas muchos conceptos. Aquí le dejé dos. Lo importante, como les dije siempre, no es que ustedes memoricen este mismo concepto, sino que puedan interpretar lo que quiere decir y expresar con sus propias palabras, por supuesto usando cierto vocabulario técnico, etcétera. Acá, por ejemplo, uno de los conceptos dice que el diseño de software es el agrupamiento de conjuntos de principios, conceptos y prácticas que llevan al desarrollo de un sistema o producto de alta calidad. Y como les había dicho en una de las primeras clases que tuvimos, la ingeniería de software tiene como objetivo principal producir software de calidad, donde siempre van a encontrar la palabra calidad ahí. Después vamos a hablar un poquitito de los componentes que componen el diseño, valga la redundancia, que es la resistencia, la funcionalidad y la belleza. Acá, por ejemplo, cita el caso de Marco Vitruvio, que fue un arquitecto en la época del Imperio Romano, y él citaba tres componentes que hacían a la arquitectura de edificios, que se pueden aplicar perfectamente también al software, como dice, que es la resistencia. En el caso del software, un programa tiene que tener nada de error, principalmente errores que impidan su funcionamiento. Para eso dentro del diseño ya se evalúan muchas cosas y después se hacen las pruebas, por supuesto. La funcionalidad, que es de suma importancia, que el programa tiene que hacer lo que se le pide que haga. Si se creó un sistema de gestión de insumos, tiene que conseguir gestionar los insumos. Es lo mínimo que se le pide. Y por supuesto la belleza, que en el caso del software sería la facilidad de uso, que el usuario entienda fácilmente cómo se utiliza un sistema, el user experience que le dicen, ¿verdad? Que involucra por supuesto la cara visible, pero también
la usabilidad. Después tenemos un poquitito de diseño dentro del contexto de la ingeniería de software, donde se encaja. Primero tenemos siempre el levantamiento de requisitos, eso es fundamental. Hay que levantar qué es lo que uno quiere que haga su sistema. Eso uno puede hacer mediante entrevistas con el usuario, con el cliente. Y a partir de ahí, el ingeniero de software va a diseñar para posteriormente codificar. Como les dije, dependiendo del proyecto y del tipo de software, ese levantamiento de requisitos va a ser más rápido, el diseño también va a ser más rápido, la documentación va a ser menor, pero siempre hay levantamiento de requisitos y diseño en cualquier construcción de software o de aplicativos. Los modelos, conocer un poquitito los modelos de diseño para saber a qué se refiere cada uno. La importancia se puede resumir en el último párrafo de esta diapositiva. Se resume en la palabra calidad. Nuevamente recalco que la ingeniería de software tiene como objetivo final y principal buscar construir software de calidad. Por supuesto que la calidad no es mágica. Para que algo salga con calidad tiene que haber todo un proceso establecido, herramientas, tecnologías, técnicas, etc. Pero al final de cuentas buscamos la calidad. Conocer un poquitito dónde se ubica, como les dije, el diseño y cómo se enlaza con la codificación. La codificación está muy relacionada, por supuesto, con el diseño. A partir de un buen diseño, un programador, perdón, que conozca un cierto lenguaje de programación tiene que ser capaz de traducir lo que está en el diseño a código fuente. ¿Ok? Esa es la idea del buen diseño, que sea fácil de ser aplicado y traspasado a código fuente. Hablar un poquito también de los lineamientos y atributos de la calidad de software. Esto es muy importante, los atributos de la calidad de software: funcionalidad, usabilidad y confiabilidad. Conocer un poco y conseguir definir qué significa cada uno. También rendimiento y mantenibilidad. Eso es algo que siempre sale en las pruebas y, como les digo, la idea no es memorizar, sino entender qué significa funcionalidad para el software, que cumpla con las funciones para el cual fue creado. Qué significa usabilidad, que sea fácil de usar, que sea intuitivo, que sea lindo. La confiabilidad, que no esté cayendo por cada error que sucede, que no se bloquee todo el sistema, que haya tratamiento de errores. Rendimiento, por supuesto, que sea rápido. Dependiendo del software, el rendimiento va a ser mayor o menor y va a tener más importancia. Un sistema en tiempo real, por ejemplo, de control de tráfico aéreo, tiene que tener un rendimiento muy alto. Ahora, un sistema para control de gestión de bibliotecas, si es un poco más lento, no pasa nada, por decir así. Pero el rendimiento siempre es importante. Y la mantenibilidad, el ciclo de vida de un software no termina cuando entra en producción, cuando se comienza a usar, sino dura hasta que se haga mantenimiento. Entonces, la facilidad de mantenimiento, de adaptaciones, es un atributo que le da calidad al software. ¿Qué más? Conceptos de diseño ya habíamos visto. Manejar un poco qué significa abstracción en el término de ingeniería de software, de diseño de software específicamente. Significa una idea, conseguir sacar los conceptos fundamentales para poder ser aplicado a un software. ¿Qué más? Concepto de arquitectura a nivel de software. Se hace una analogía siempre con las construcciones. Antes de construir una casa, uno tiene que tener el diseño de la arquitectura, que implica qué cosa: cuántos cómodos, cuántas piezas, cómo va a estar dividido, qué tamaño, etcétera. Tenemos otra vez planos de la parte eléctrica, plano de la parte de agua, plano de la parte material. Entonces, eso todo hace la arquitectura. Y lo mismo pasa con el software. Tenemos la parte de datos, el modelo de entidad de relacionamiento, si trabajamos con orientación a objetos, diagrama de clases, la parte de interfaz gráfica, todo eso hace parte de la arquitectura. Y después lo que son patrones, que hay una unidad a continuación que habla específicamente de eso, pero manejar el concepto de patrones dentro de diseño. Un patrón es algo que se hace siempre de una misma forma, y siempre se hace de una misma forma porque sabemos que funciona. Eso es un patrón. ¿Ok? Y la división, en concepto también de división, el problema siempre dividir algo grande facilita un poquitito para resolver ese problema. Un problema muy grande es más difícil de resolver de una. Si tenemos varios problemas menores, en teoría se pueden resolver de forma más sencilla.
Lo mismo pasa con el software. Se puede dividir la construcción del software en módulos, en componentes, hasta un cierto nivel que sea aceptable, por supuesto. Cuanto más se pueda dividir, es más fácil de construir, más fácil de probar, solo que después tenemos el problema de integración, que es juntar todos esos pedacitos. Modularidad, que está relacionado con la división, como expliqué, ¿verdad? ¿Qué es un módulo? Manejar ese concepto a nivel de software, ¿qué significa? ¿Qué es un módulo? Conseguir explicar eso. Ocultamiento de información también, que es para que un sistema sea sencillo. El usuario tiene que conocer solamente lo que él necesita conocer. Hay cosas que no son útiles, no tenemos por qué mostrarle porque eso simplemente le da complejidad innecesaria a un sistema. Entonces hay informaciones que se tienen que ocultar, manejar también ese concepto. Independencia funcional, que cuando hablamos de módulos, por ejemplo, dos módulos tienen que ser lo más independientes funcionalmente hablando posible. ¿Qué significa eso? Que un módulo tiene que cumplir una sola función para la que fue creada. Y después se integran, por supuesto, entre los módulos, pero tiene que de ser posible cumplir con una única función de forma independiente. Y ahí entra algo muy relacionado que es la cohesión y el acoplamiento, manejar esos dos conceptos. Cohesión significa algo cerrado. Entonces un módulo coheso es un módulo que hace solamente una cosa, que no tiene mucho contacto con el mundo exterior, solo lo necesario. Y acoplamiento es lo opuesto, acoplar significa unir. Entonces dos módulos tienen que tener el menor acoplamiento posible, porque cuanto más acoplado significa que hay más contactos entre ellos y eso hace que sea mucho más difícil de mantener. Entonces, un módulo bien coheso tiene bajo acoplamiento y un módulo poco coheso tiene mucho acoplamiento. Lo ideal es buscar mucha cohesión y poco acoplamiento. El refinamiento es la capacidad de ir refinando un problema, de ir pasando por etapas hasta encontrar una solución lo más correcta posible. Eso se puede hacer también en el diseño, por supuesto, ir teniendo varias etapas de diseño hasta encontrar el diseño final. Rediseño, manejar ese concepto que ya su propio nombre ya explica. Y eso es básicamente la unidad 1. Creo que con 12 minutos ya es suficiente como para un pequeño resumen. Y luego le voy a estar preparando también para las demás unidades, para que tengan una forma de hacer un repaso. Muchas gracias.